Para este punto no tienes que ser escalador ni montañista para haber escuchado sobre el monte Everest, la montaña más alta sobre el nivel del mar, un punto en el mapa del planeta que te recuerda lo frágil que es tu cuerpo, tu vida, que la montaña puede acabar contigo en un momento, sin dudarlo, sin importar quién seas o cuál sea tu propósito estando allí. Ahí eres tan solo un mortal más intentándole dar la cara a algo mucho más grande, a algo soberano. Pero aún así, llegar a la cima se ha convertido en el propósito de vida de más de uno, tal vez lo que podría darle sentido, y lo que antes era una odisea inimaginable que muy pocos se atreverían a enfrentar, reservada tan solo para los más preparados física y mentalmente, hoy en día empieza a parecerse peligrosamente a una atracción turística. Así, a lo largo de la historia, aunque muchos han decidido darle la cara a la montaña, no todos han podido regresar a contar su experiencia. ¿Y qué pasa con aquellos que no regresan? Algunos se convierten en puntos de referencia en el recorrido. Otros dejan un elemento personal que nos deja saber que en algún momento estuvieron allí. Y los más desafortunados simplemente son devorados por la montaña sin dejar rastro. Así que hoy les traigo un recorrido por el monte Everest. ¿Por qué esta obsesión por llegar a la cima? Los primeros y últimos en ir y jamás volver. Y cómo poco a poco se ha convertido en un negocio. ¿Qué les parece si se ponen cómodos y comenzamos? El Monte Everest es la montaña más alta del mundo, con una elevación de 8.848 metros sobre el nivel del mar, ubicada en la provincia nororiental de Koshi, Nepal. En el 1900 el Everest era desconocido en el exterior, tan solo una montaña más. Sin embargo, para los locales de la región de Khumbu y el Tíbet, siempre fue algo extraordinario. Los Sherpas la llamaban Shomolungma, que significa diosa madre del mundo. Los nepalíes la llamaban Sagarmatha, que significa cima del cielo. Y para ellos las montañas eran sagradas, por lo que no se escalaban. Así que para este tiempo claramente no había turismo, ni campamentos, ni rutas de escalada. Pero todo esto cambió del año 1921 a 1938, cuando comenzaron las exploraciones extranjeras. Expediciones de reconocimiento británicas empezaron a cartografiar el Everest desde el lado norte a través del Tíbet. Y aquí fue que se empezaron a analizar posibles rutas para alcanzar la cima. Así se recopilaron importantes conocimientos geográficos y se sentaron las bases para el futuro desarrollo del turismo y el alpinismo en el Everest. En el año 1953, Edmund Hillary, un alpinista y escalador neozelandés, y Tenzing Norgay Sherpa, un guía Sherpa nepalí, coronaron el Everest por primera vez en la historia. Este gran hito atrajo la atención mundial de escaladores a través del globo, y Nepal empezó a abrir sus puertas a escaladores internacionales. Entre 1960 y 1970, cuando Nepal empezó a darse cuenta de la oportunidad de mayor flujo turístico, se empezaron a desarrollar rutas de senderismo en la región del Everest, y el turismo empezó a expandirse poco a poco en la región de Khumbu. En el año 1976 se crea el Parque Nacional Sagarmatha para proteger la naturaleza y el patrimonio cultural de la región. Y empezaron a funcionar casas de té, campamentos, y la ruta de senderismo del campamento ganó bastante popularidad. Pero es en la década de los 90 que el turismo empieza a coger más fuerza. Los turistas internacionales empiezan a llegar en masa a Nepal y las excursiones con alojamientos se empiezan a volver muy populares. Durante este tiempo también empiezan a crecer las expediciones comerciales, haciendo más accesible la escalada al Everest a quienes pagarán por ello. Para la década de los 2000, las expediciones comerciales se expandieron muy rápidamente y cada año más alpinistas intentaban hacer cumbre en el monte Everest. Por esto se iniciaron servicios de helicóptero en la región de Khumbu para el rescate y el turismo. Aunque los helicópteros muchas veces no pueden llegar a altitudes tan grandes, y por eso cuando a las personas les empieza a fallar su cuerpo en la llamada zona de la muerte,
no hay mucho que se pueda hacer por ellos, es muy difícil que los puedan rescatar. Y además de las casas de té, también surgieron los alojamientos de lujo, las redes móviles y el acceso a internet mejoraron y en general hubo importantes avances en comunicación y accesibilidad. Llegamos ahora a la década de 2010, cuando el internet popularizó aún más todo el tema del senderismo y el alpinismo. Además, se mejoraron las infraestructuras junto con el desarrollo de las políticas de escalada, lo cual atrajo muchos turistas, excursionistas y escaladores. Pero todo este turismo terminó teniendo un impacto negativo. Se empezaron a generar aglomeraciones cerca a la cima y también mucha contaminación, por lo que se introdujeron muchas políticas en cuanto a el tema de gestión de residuos. Y finalmente llegamos a la década de los 2020, en la que el gobierno introdujo normas más estrictas para la gestión de residuos. Se implementó un sistema de permisos digitales, seguimiento GPS y comunicaciones por satélite. En esta década se han centrado en la conservación de la naturaleza y la mejora de las normas de seguridad. Y bueno, ahora que ya conocemos un poco sobre la historia del Everest y por qué es un destino tan popular entre los montañistas, vamos a centrarnos ahora en aquellos que intentaron darle la cara a la montaña y no pudieron regresar. Hay registros de que al menos 322 personas han muerto en el Everest, y este registro comienza desde el año 1922. El mayor auge o el tiempo en el que más personas intentaron empezar a escalar el Everest empezó desde los 90s, cuando comenzaron las expediciones comerciales. Sin embargo, la fecha en la que ocurrieron más muertes fue el 25 de abril del año 2015, debido a un terremoto de 7.8 de magnitud que resultó en el fallecimiento de 19 personas en el campamento base. El 14 de abril de 2014 también ocurrió una tragedia cuando una avalancha acabó con la vida de 16 guías nepalíes. Y de esas 300 personas que han fallecido intentando llegar a la cima, aproximadamente 200 de ellas aún siguen en la montaña. Algunos todavía se pueden encontrar en el camino, mientras que otros simplemente desaparecieron. Además, aquellos que todavía se pueden encontrar en el camino se encuentran muy bien conservados debido a las condiciones climáticas. Algunos incluso puede parecer que estuvieran dormidos. ¿Y por qué sigue habiendo tantos cuerpos? ¿Por qué no los recogen y los sepulcran? Bueno, pues recuperar estos cuerpos es supremamente arriesgado y costoso. Las condiciones climáticas claramente no ayudan. Y si de por sí llegar a ese punto, a esa altitud extrema en donde se encuentra la zona de la muerte, ya consume muchísima energía y tu cuerpo ya puede comenzar a fallar. Ahora imagínense la carga y el esfuerzo que requiere bajar un cuerpo. El terreno es casi vertical, helado y resbaloso. Los escaladores apenas pueden con su propio peso. Además, recuperar un cuerpo requiere de guías expertos, equipos especializados y un gran riesgo, lo que se traduce en miles y miles de dólares. Ahora vamos con el recorrido de aquellos puntos de referencia y otros que desaparecieron. Uno de los primeros cadáveres que se encuentran ascendiendo el Everest es el saludador, apodado así porque pareciera estar saludando debido a la posición de su brazo levantado. Se encuentra allí desde el año 1997 y se desconoce su identidad. El 15 de mayo de 2006, David Sharp quería cumplir la meta de hacer cumbre por tercera vez. ¿Cómo así, gordo, con una no fue suficiente? Sharp pagó $6,200 para viajar con Asian Trekking al campamento base y de allí emprendió el viaje en solitario. Al parecer se fue sin oxígeno, sin guías, sin radio, sin medicamentos ni ningún soporte vital. Empezó a ascender con su equipo básico, de pronto con la intención de batir algún récord. No se sabe si logró llegar a la cima o no, pero el hombre, agotado, decidió sentarse a descansar un rato al lado de Botas Verdes, conocido así por los alpinistas, el cual era un hombre con chaqueta naranja y botas verdes, que murió en su travesía y se convirtió en un punto de referencia. Este se encontraba en una cueva
en la ruta noreste. ¿Su identidad? Se cree que se trataba de un alpinista indio llamado Sewani Palyor, el cual murió durante la tragedia del desastre del Everest en 1996, en la cual murieron 8 escaladores durante una tormenta el 10 de mayo del 96. Todo en menos de 24 horas. Sin embargo, todavía hay debate sobre la identidad de este cadáver conocido por todos los escaladores. Continuando, Sharp se sentó a descansar al lado de Botas Verdes, mientras que otros escaladores pasaban por su lado sin detenerse, hasta que a la 1 de la mañana lo encontró una expedición liderada por Mark Ingalls, un especialista en alta montaña que perdió sus piernas en el año 1982 por congelación, y ese año se propuso subir el Everest con unas prótesis metálicas. Sharp todavía mostraba señales de vida, así que Ingalls pidió instrucciones por radio, y desde el campamento base le ordenaron continuar el ascenso y prestarle ayuda en el descenso. 9 horas después, el guía Jamie McGuinness y el Sherpa trataron de levantar a Sharp después de hacer cumbre y descender, pero para esto David ya estaba severamente dañado por la congelación. Le proporcionaron oxígeno, el cual no surtió efecto, y finalmente se vieron obligados a abandonarlo. Los miembros de la expedición llevaban cámaras en sus cascos y pudieron grabar una breve conversación con Sharp. Sus últimas palabras fueron: "Mi nombre es David Sharp y estoy con Asian Trekking. Tengo mucho sueño". Y fallece ese 15 de mayo de 2006. El cuerpo de Sharp se quedó junto a Botas Verdes por un año hasta que fue rescatado y sepultado. Frances Arsenieff, conocida como la Bella Durmiente del Everest, nació como Frances Jarboe el 18 de enero de 1958 en Honolulu, Hawái. Frances siempre fue un amante de la naturaleza, pero su pasión por el montañismo surgió tras casarse con Sergei Arsenieff, un experto escalador ruso. Se conocieron a principios de los 90 y en el año 1992 contrajeron matrimonio. Sergei era un escalador experto y Frances era supremamente apasionada. Por eso escalaron juntos varias cumbres rusas. Fueron los primeros en ascender al Pico de la Buena Voluntad, que está a 5.800 metros sobre el nivel del mar, y Frances se convirtió en la primera mujer estadounidense en alcanzar las cumbres este y oeste de Elbrus y descender esquiando. Así que después de tantas expediciones exitosas, se propuso ser la primera mujer estadounidense en alcanzar la cumbre del Everest sin oxígeno suplementario. Entonces Frances y Sergei llegaron al campamento base del Everest en el año 1998 y el 17 de mayo iniciaron su ascenso por la ruta del Collado Norte, Arista Norte, desde el Tíbet. Al día siguiente alcanzaron los 7.700 metros, pero no lograron llegar a la cima. El 19 de mayo ascendieron hasta los 8.203 metros, pero tampoco lograron hacer cumbre y tuvieron que regresar. Así que Sergei informó por radio que intentarían hacer cumbre a la 1 de la mañana del día siguiente y que se encontraban en buen estado. Ese 20 de mayo la pareja pasó la noche en el campamento 4 y reanudó su intento de cumbre efectivamente a la 1 a.m. Sin embargo, se vieron obligados a regresar otra vez cuando las linternas frontales fallaron en el primer escalón. Hicieron otro intento al día siguiente, pero tuvieron que abortarlo debido al mal tiempo, y fue hasta el 22 de mayo que comenzó su ascenso final. Tuvieron que escalar a un paso lento debido a la ausencia de oxígeno suplementario, pero por fin lograron alcanzar la cima e iniciaron el descenso a altas horas de la noche. Claramente para este punto estaban exhaustos, además de no tener el dichoso oxígeno suplementario, y para rematar, en el camino se separaron. Sergei llegó solo al campamento 6 y al darse cuenta de que su esposa no había llegado, recogió una bombona de oxígeno y provisiones y regresó a la montaña a buscarla. El 23 de mayo, Frances fue encontrada semi-inconsciente por un equipo de escaladores uzbecos. Estaba sufriendo de congelación severa e hipotermia, además de un enema pulmonar y cerebral debido a la falta de oxígeno. Los escaladores intentaron ayudarla proporcionándole oxígeno,
pero se encontraba demasiado débil. Y como ellos también estaban exhaustos y tenían poco oxígeno, no tuvieron más opción que abandonarla para salvarse. Sergei también desapareció en la montaña y fue encontrado sin vida en el año 1999 por un grupo de expedicionistas. Y Francis falleció en la montaña ese 24 de mayo. Sus últimas palabras fueron: "No me dejen sola, por favor", antes de que su vida terminara con apenas 40 años. Durante casi 9 años después de su muerte, el cuerpo de Francis permaneció expuesto cerca de la ruta principal de ascenso en la cara norte del Everest, a 8.500 metros de altitud. Por muchos años, los escaladores que pasaban la vieron sentada, aún sujeta a las cuerdas fijas, y debido a esa postura serena, la apodaron la Bella Durmiente del Everest. En 2007, Ian Woodall y su equipo trasladaron el cuerpo en una iniciativa humanitaria llamada el Tao del Everest. Retiraron su cuerpo de la ruta principal de escalada y la llevaron a un lugar de descanso más privado, donde se le dio una sepultura adecuada para que por fin pudiera descansar en paz. En el año 1996, Cathy Oddo, una montañista sudafricana, estaba descendiendo de su primera cumbre cuando se encontró con Bruce Harrod. Ella y su equipo pararon a hablar con él y se dieron cuenta de que no se encontraba muy bien. Sin embargo, no lograron convencerlo para que descendiera, pues impulsado por la euforia que provoca la hipoxia, decidió seguir adelante. Harrod logró llegar a la cima pasadas las 5 de la tarde. Se tomó una foto y contactó por radio al campamento base, donde todos los que estaban allí, incluida su esposa, le pidieron que descendiera inmediatamente. Sin embargo, 2 horas después de la foto, Bruce desapareció. Más adelante se recuperó su cuerpo y todavía tenía esa cámara con la que tomó la foto que le costó la vida. Beck Weathers, un alpinista norteamericano, ascendía a la cima del Everest en el año 1996, cuando de repente llegó una ventisca cuando estaba a unos pocos metros de la cumbre. Una tormenta que también se llevó la vida de otras 9 personas, incluyendo a Botas Verdes. Weathers tenía 49 años de edad y 10 de experiencia en alta montaña, cuando se propuso llegar a la cima del Everest, después de haber entrenado por meses. Claro que este entrenamiento no lo iba a preparar para una avalancha. Después de esto, Beck quedó casi al lado de su compañero Doug Hansen, quien sobrevivió pero quedó en muy mal estado y sin energías para continuar el camino. Así que Beck decidió quedarse junto a él, incluso después de haber recibido la orden de abandonarlo desde el campamento base. Así estaba firmando su sentencia de muerte. Pidió que lo pusieran en contacto vía satélite con su mujer, embarazada de 7 meses, de la cual se despidió después de decidir el nombre de su primer bebé. Un equipo de rescate salió a buscarlo y después de 24 horas de haberse desmayado, lo encontraron cubierto completamente de hielo, exceptuando media cara y la mano derecha, la cual estaba completamente rígida, congelada, con los dedos abiertos por encima de la nieve, junto al cadáver de la japonesa Yasuko Namba. Él aún respiraba débilmente desde su coma. Sin embargo, debido a la imposibilidad de efectuar un traslado, decidieron certificar su muerte, puesto que nadie nunca había despertado de un coma hipotérmico en la montaña. Así, Beck permaneció 30 horas en estado catatónico. Oía a sus compañeros pasar y hablar de él, pero no podía reaccionar. Su cerebro había logrado despertar de una hipotermia irreversible, y 36 horas después del inicio de la ventisca, Beck apareció tambaleante en el campamento 3. Sus compañeros lograron trasladarlo al campamento base en una camilla de sogas, y desde allí un helicóptero lo trasladó a un hospital. Beck Weathers pasó 10 veces por el quirófano. Le amputaron el brazo derecho y los dedos de su mano izquierda y pies. Además, le reconstruyeron la nariz con trozos de piel de sus piernas. Pero logró sobrevivir y nunca más regresó a la montaña. Buena decisión.
A medida que los escaladores ascienden, atraviesan finalmente el Valle Arcoíris del Everest, el cual se le llama así por las coloridas chaquetas de plumas y prendas de vestir que le pertenecían a los escaladores fallecidos en la ruta a la cima. Este se encuentra justo debajo de la cumbre, donde yacen aquellos que sucumben ante el agotamiento, el mal de altura o las caídas, dejando ahí sus prendas que resaltan sobre la nieve. Lo que desde lejos se ve como un pintoresco estallido de color, de cerca se revela como un cementerio sin tumbas, con un ambiente silencioso y denso, donde quienes continúan en su camino para llegar a la cima tienen un momento para reflexionar. Y finalmente, uno de los hallazgos más recientes del Everest. Resulta que en el año 1924, antes de que existiera un camino guiado, cuerdas fijas y pronósticos climáticos tan acertados, dos alpinistas británicos llamados George Mallory y Andrew Irvine desaparecieron mientras intentaban convertirse en los primeros hombres en alcanzar la cima del Everest. Estos se esfumaron y nunca se supo si lo habían logrado, hasta que 75 años más tarde, en el año 99, el cuerpo de Mallory fue encontrado y había un detalle. Resulta que él había llevado una foto de su esposa Ruth y había prometido dejar esa foto en la cima si lograba llegar. Esa fotografía no estaba con él, por lo que muchos se preguntan si sí lo logró, si hizo cumbre y murió en su descenso. Aunque también existe la posibilidad de que la fotografía se haya desintegrado después de haber estado expuesta por tanto tiempo a esas condiciones. Y en el año 2024 se encontraron restos que se les atribuyen a Irvine, a su compañero. Una bota del equipo de alpinismo de la época con un pie dentro. Se cree que él lleva una cámara que podría tener la prueba definitiva y que esa cámara todavía se podría encontrar. Sin embargo, al día de hoy sigue siendo un misterio. Así que no sabemos si ellos fueron los primeros hombres en llegar a la cima del Everest. Y bueno, ¿cómo es ir al Everest actualmente? Hoy llegar a la cima del Monte Everest es muy distinto a las expediciones de hace décadas, pues hace mucho dejó de ser una aventura para enfrentarse a lo desconocido y ahora hay rutas trazadas, pronósticos satelitales, cuerdas fijas y comunicación constante con el campamento base. Y hoy en día también ocurre algo impensable: atascos y filas a más de 8.000 metros de altura. ¿Se imaginan someterse a todo eso para llegar a hacer cola? No, yo ese parchecito me lo pierdo. Entonces las personas deben esperar turno para subir a la cumbre mientras consumen oxígeno extra y se exponen al frío extremo, lo cual puede ser mortal. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues como les contaba, subir al Everest ahora es mucho más accesible. Pues aunque la excursión cueste miles de dólares entre permisos, guías, equipo y logística, ya es mucha más la gente que se atreve a enfrentarse a la montaña. Ahora que es una experiencia mucho más comercializada, algo casi turístico. Pero a pesar de que ahora hay un camino guiado y mucha más tecnología, el oxígeno sigue siendo limitado. El frío sigue matando igual y llegar hasta arriba nunca estará garantizado. Y si lo logras, descender tampoco. Cuéntenme, ¿ustedes intentarían enfrentarse a esta aventura? ¿O les gustaría conocer el Everest así su propósito no sea llegar a la cima? Déjenmelo en los comentarios. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video. Ya saben que si les gustó le pueden dar like y suscribirse en la parte de allá abajo que dice suscribirse. Por allá abajo les dejo mi Instagram para que vayan y me sigan. Y también les dejo aquí otros de mis videos para que vayan y los vean. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Y nos vemos en un próximo video muy pronto.